En este ejemplo 2 veremos cómo determinar si las funciones que nos están dando seccionadas son continuas o discontinuas. En el caso que sean discontinuas, vamos a especificar si son removibles o irremovibles. Nos está dando en el literal A la función seccionada en 3. Tenemos 3 funciones, dentro de las cuales hay una función constante, en donde de ahí podemos determinar el valor de A, porque acá, si ustedes observan, cada una de las funciones nos dice que si X es menor que 3, si X es igual a 3, si X es mayor que 3. Entonces, comencemos por encontrar el valor de A. En este caso, el valor de A, les decía que es donde está la igualdad, por lo tanto, acá el valor de A sería 3. Ahora, para determinar si una función es continua, tiene que cumplir 3 condiciones. Entre ellas, la primera condición que debe de cumplir es que la función evaluada en A, exista. Esa es la primera condición. La segunda condición que debe de cumplir para que sea continua es que el límite de la función f de x cuando x tiende a A también debe de existir. Y la tercera condición es que tanto la función evaluada en A sea igual al límite de la función f de x cuando x tiende a A. Ahora, si una de estas 3 condiciones no se cumple, entonces la función no es continua, sino que es discontinua. Y si llegamos a verificar que es discontinua, vamos a especificar si es removible o irremovible. Veamos en este caso. Comencemos por verificar la primera condición. La primera condición dice que la función evaluada en A exista. Entonces acá la función evaluada en A, veamos, ¿quién es A? Dijimos que es 3. Entonces lo sustituimos por la A. Y la función evaluada en A, en este caso es 4, donde está la función constante. Vamos con la segunda condición. La segunda condición nos dice que el límite de la función f de x cuando x tiende a A exista. Entonces, vamos a evaluarlo en estas 2 funciones que nos hacen falta. Tenemos que encontrar el límite de la función f de x cuando ella tiende a A. En este caso, el límite lateral izquierdo lo vamos a encontrar cuando el límite, en este caso que nos está dando la función 2x cuadrado menos 5, cuando x tiende a A, pero como en este caso A es 3, entonces sería 3. Entonces el límite lateral izquierdo sería igual. Evaluamos en 3 el valor de x. Tendríamos entonces 2 por, en lugar de x, 3 al cuadrado menos 5. Entonces en este caso tenemos 3 al cuadrado, eso es 9. 9 al multiplicarlo por 2, 18. Menos 5, eso nos daría 13. Este sería nuestro límite lateral izquierdo. Ahora vamos a encontrar el límite lateral derecho y lo vamos a aplicar ahora a la tercera función. Entonces sería el límite de x más 2, que es nuestra tercera función, cuando x tiende a 3, solamente que ahora por el lado positivo. Acá se me olvidó ponerles el menos para indicar que estoy trabajando con el límite lateral izquierdo. Entonces tendríamos acá la sustitución. X toma el valor de 3 más 2, esto es igual a 5.
Al comparar los dos límites, el izquierdo con el derecho, vemos que nos ha dado diferentes respuestas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el límite lateral izquierdo no es igual al límite lateral derecho. Por lo tanto, esto implica que el límite de la función f de x cuando x tiende a 3 no existe. Entonces hemos llegado a concluir que la segunda condición no se cumple, no existe, porque nos dio diferente en los dos límites laterales. Entonces vamos a terminar con la tercera condición. La vamos a hacer por acá. La tercera condición es que dice que el límite de f de a, la función evaluada en a, es igual al límite de la función f de x. En este caso, cuando x tiende a 3. Entonces, f de a ya vimos que nos dio 4. Igual al límite de la función f de x. Como no existe, ya vimos acá que el límite de f de x cuando x tiende a 3 no existe. Entonces, estamos hablando de que esta es una función discontinua. La respuesta sería, es una función discontinua. Pero vamos a especificar si es removible o irremovible. En este caso, como el límite no existe, entonces es irremovible. Esta sería la respuesta para el ejemplo del literal A. Comprobemos lo mismo que acabamos de hacer con el literal B. Vamos a determinar quién es A. Como ya lo expliqué en el literal A, en este ejemplo anterior, vimos que A aquí era 3 porque está la igualdad. Entonces, en este caso, nuestra igualdad está en 1. Y comenzaremos por evaluar la primera condición. La primera condición dijimos que era que la función evaluada en A exista. Comencemos con la primera condición. Entonces, la función evaluada en A sería, ¿quién es A? En este ejemplo es 1. Y en este caso, como la igualdad está en 1 y la función que tiene la igualdad es una constante, entonces acá sería 7. Vamos ahora con la segunda condición. Dice la segunda condición que el límite de f de x cuando x tiende a A debe de existir. Por lo tanto, vamos a encontrar en este momento el límite lateral izquierdo, que es igual al límite de la primera función que nos está dando, es decir, de 4x menos 1, cuando x tiende a A. ¿Quién es A? 1. Entonces tendríamos que sustituir acá en la función dada 4 por x que es 1 menos 1. Y esto es igual, 4 por 1 es 1, menos 1, 3. Evaluemos ahora el límite lateral derecho. Esto va a ser igual al límite, ahora evaluado en la función x más 2. Cuando x acá tiende a 1. Entonces esto es igual. Sustituimos x por el 1 más 2 y esto es igual a 3. Entonces acabamos de comprobar que como los dos límites son iguales, entonces podemos decir límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho. Esto implica que el límite cuando la función f de x tiende a 1 existe, que en este caso es 3.
En los dos resultados nos dio 3. Entonces ya vimos que cumple la segunda función. Ahora veamos si cumple la tercera condición. La tercera condición nos dice que la función evaluada en A tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a A. Entonces tenemos la función evaluada en A es igual al límite de f de x cuando x tiende a A. ¿Qué valor tenemos cuando la función la evaluamos en A? Aquí lo vimos, ¿ves? La función evaluada en A nos dio 7. Entonces acá tendríamos 7. Y acá, cuando evaluamos el límite de la función f de x, cuando x tiende a 3, perdón, cuando x tiende a 1, nos dio 3. Entonces vemos que no se cumple que la función evaluada en A es igual al límite de la función f de x, cuando x tiende a 1. Por lo tanto, vamos a decir que es una función, esta es una función discontinua también, pero en este caso es una función discontinua removible. ¿Por qué removible? Porque los límites son iguales, o sea, el límite existe. Y mientras el límite exista, entonces quiere decir que esta función se puede hacer continua. ¿Y cómo puedo hacerla continua? Simplemente voy a reescribir, a redefinir estas funciones seccionadas que tengo acá para hacerla continua. O sea, de esta manera, ¿ves? Entonces tendría yo la función f de x como 4x menos 1 si x es menor que 1. Donde me va a cambiar es en esta parte. Acá ya no va a ser 7, sino que vamos a darle el valor de 3. 3, porque ese fue el valor que obtuvimos en los límites laterales. Si x es igual a 1 y la otra queda tal y como está. Es decir, que la única función que cambiamos fue la constante. Y de esta manera, cambiando la función constante, ya la convertimos en una función continua. Ya es función continua.